Cada día, miles de personas mueren esperando un órgano que nunca llega, porque aún dependemos de que alguien muera para que otro pueda vivir. Y mientras todos hablaban de mejorar hospitales o acelerar donaciones, Hiromitsu Nakauchi hizo la gran pregunta: ¿y si pudiéramos fabricar los órganos antes de necesitarlos? La respuesta, y sobre todo su manera de trabajar, lo convirtió en uno de los científicos más vigilados y más peligrosos de todo el mundo. Hiromitsu Nakauchi nació en Tokio en 1957, en el seno de una familia de médicos. Su padre era hematólogo y su abuelo también. La sangre corría por la familia en todos los sentidos, pero él no tardó en desviarse hacia otra cosa. No quería tratar enfermedades, quería eliminarlas antes de que aparecieran. Se formó en Stanford y se doctoró en Tokio, y terminó dirigiendo uno de los centros más avanzados en medicina regenerativa del mundo. Pero incluso allí, dentro de esa élite, no encajaba del todo. Mientras otros se especializaban en tratamientos convencionales, él quería diseñar tejidos, cultivarlos e incluso modificarlos. Nakauchi veía un problema que casi nadie estaba mirando con la urgencia que merecía. Y es que cada vez que alguien entraba en la lista de espera para un órgano, se abría una cuenta atrás. La mayoría no llegaba a tiempo. En Japón, por razones culturales, la donación de órganos era mínima. Y en Estados Unidos, aunque las cifras eran mayores, la escasez seguía matando. Y en ambos países, la única solución real era esperar la muerte de otro ser humano. Nakauchi pensaba que eso era inaceptable. Y lo más peligroso para sus colegas, creía que tenía una solución. Una que requería romper casi todas las normas éticas actuales. Una que lo llevaría a crear embriones híbridos entre humanos y animales y a intentar implantarlos en úteros vivos. Las ideas de Nakauchi le valió varios enemigos, investigaciones bloqueadas e incluso amenazas. Pero él continuó, porque para él la única aberración verdadera era seguir dejando morir a quienes podían haber salvado. Hiromitsu Nakauchi no tuvo una revelación repentina. Lo suyo fue una erosión, una incomodidad que fue creciendo durante años en mitad de publicaciones, congresos y laboratorios impolutos. No era una intuición mística, era pura estadística. Cada día, cientos de personas morían por falta de órganos, no por una enfermedad concreta, sino por la imposibilidad de reemplazar una pieza rota. La medicina podía curar, reparar e incluso alargar una vida, pero no podía generar piezas nuevas. Seguían aún dependiendo de la muerte de otros seres humanos, y ahí fue cuando comenzó su ruptura. Hiromitsu Nakauchi no dejó de investigar ni de enseñar, pero comenzó a hacerse preguntas que no aparecían en los libros de medicina. ¿Y si no hiciera falta esperar? ¿Y si un cuerpo vivo no tuviera que depender de la generosidad o más bien de la tragedia de otro? ¿Y si los órganos no fueran un regalo, sino una fabricación? Durante años, Nakauchi escribió ideas que no enviaba a revistas, hacía pruebas que no publicaba y tenía la sensación de que la ciencia oficial se había vuelto bastante conservadora, que todo lo importante ya había sido dicho y que lo nuevo se parecía demasiado a lo anterior como para cambiar algo. Así que empezó a trabajar en los márgenes. Fue entonces cuando apareció una posibilidad que hasta entonces parecía ciencia ficción: cultivar órganos dentro de animales. No era la primera vez que se hablaba de quimeras, ni siquiera la primera vez que se intentaba combinar células de distintas especies, pero casi siempre se trataba de experimentos de laboratorio sin una finalidad práctica. Lo de Nakauchi era algo completamente distinto. Él no quería demostrar que podía hacerse, quería hacerlo, quería aplicarlo y quería convertirlo en un protocolo. La idea era tan simple como escandalosa: elegir un animal cuyo desarrollo fuera controlable, eliminar genéticamente la capacidad de formar un órgano específico y reemplazar ese vacío con células madres humanas. No se trataba de implantar un órgano ajeno, sino de hacer que un cuerpo animal desarrollara un órgano humano completamente desde cero. El mayor obstáculo no era técnico, sino ético. ¿Hasta qué punto podía considerarse aceptable que un ser humano viviera gracias a un órgano cultivado dentro de otro ser vivo? ¿Qué pasaba si las células humanas no se limitaban a formar el páncreas, el hígado o el riñón, sino que se integraban en otras partes? ¿Qué pasaba si llegaban al cerebro? Nakauchi era consciente del terreno que pisaba. Por eso sus primeros ensayos fueron casi clandestinos, en modelos muy controlados, siempre midiendo el porcentaje de integración y siempre deteniendo los procesos cuando algo se desviaba. No había margen para el error ni tiempo para las justificaciones.
Mientras tanto, en Japón, la regulación bioética era rígida, demasiado para lo que él necesitaba. A diferencia de otros científicos, no intentaba convencer a comités ni a políticos, tan solo quería trabajar. Así que cuando vio que su país empezaba a cerrar las puertas, decidió marcharse. El destino fue Stanford, un entorno más flexible, más permisivo, pero también más expuesto. Allí, rodeado de investigadores de élite y con acceso a tecnología de vanguardia, pudo escalar sus pruebas, con más precisión, con más ojos, pero también con más dudas. Con cada experimento, Nakauchi se alejaba más y más del campo convencional de la medicina y se adentraba en algo completamente nuevo, algo aún sin nombre, sin marco y sin manual, pero sobre todo, sin retorno alguno. El plan era tan radical que parecía simple: criar un animal, editar su ADN para impedirle desarrollar ciertos órganos e insertar en ese vacío células madres humanas. Con suerte, ese espacio sería ocupado por tejido humano. Si todo salía bien, se obtendría un órgano compatible con el cuerpo de un paciente, sin listas de espera, sin rechazos y sin funerales por falta de donantes. Pero la biología no es ingeniería, y por mucho que lo pareciera en papel, nadie había demostrado que esas quimeras fueran viables, y mucho menos éticas. La idea sola de un cerdo con células humanas despertaba temores arcaicos. El rechazo no era científico, era completamente visceral, y Nakauchi lo sabía, pero aún así continuó los experimentos. En 2017 anunció que había conseguido hacer crecer células madres en embriones de cerdo, aún sin resultados funcionales, pero este era el primer paso, un punto de no retorno. Las imágenes de embriones quiméricos comenzaron a circular en congresos y foros especializados, y con ellas las preguntas de siempre. ¿Dónde empieza el humano? ¿Hasta qué punto un animal puede tener partes nuestras sin dejar de ser lo que era? La crítica más feroz no vino de la religión ni de los medios, vino de sus colegas. Algunos lo acusaron de cruzar líneas innecesarias, de jugar con fuego en nombre de una utopía biológica que ni siquiera sabíamos controlar. Otros, en cambio, comenzaron a replicar sus experimentos, a mejorar la técnica y a competir entre ellos, porque cuando algo parece imposible es una locura, pero cuando alguien lo logra, se convierte en una oportunidad. Nakauchi no respondía a los ataques y tampoco daba entrevistas. Seguía en su laboratorio ajustando tiempos y midiendo contradicciones mientras observaba a ratones con tejidos humanos en el hígado, en el corazón y en el cerebro. Ese era el límite más temido, no que los animales nos salvaran, sino que empezaran a parecerse a nosotros. Años después, aún no había un órgano humano funcional completamente desarrollado en un animal, pero la tasa de integración celular crecía día tras día y cada avance encendía una alarma diferente. En Japón, mientras tanto, los reguladores observaban desde lejos, y en Estados Unidos la frontera entre la ciencia y la ética se volvía cada vez más borrosa, no porque Nakauchi quisiera provocar, sino porque por primera vez en siglos un médico no intentaba salvar vidas en el hospital, sino antes de que existieran. En 2019, tras años de presiones y revisiones, el gobierno japonés le concedió a Nakauchi el permiso que llevaba tiempo esperando. Por primera vez en la historia del país, se autorizaba legalmente el desarrollo de embriones quiméricos humanos-animales con intención de implantarlos y llevarlos a término. Lo más curioso de todo es que esta noticia no ocupó la portada de ningún medio de comunicación y tampoco hubo celebraciones, tan solo una sensación sorda de que algo había cambiado para siempre. En el corazón de sus laboratorios, un equipo reducido revisaba los datos en silencio. Las células humanas seguían integrándose, pero la eficiencia era baja. En algunos embriones, menos del 0,1%. Esto era algo insuficiente y, sin embargo, bastante prometedor, porque si una célula humana podía vivir en un cerdo sin ser rechazada, quizás en el futuro pudiera formar un riñón o un corazón o un páncreas completo. Era simplemente cuestión de tiempo, porque mientras el mundo debatía si lo suyo era natural, decenas de miles de personas seguían muriendo cada año esperando un órgano que nunca llegaría. Él no tenía tiempo para juegos semánticos, sabía lo que había en juego, sabía que no habría medallas, que tal vez nadie lo recordaría, pero si todo salía bien, habría vidas salvadas por cerdos y una idea que cambiaría la historia del mundo para siempre.
En 2023, un informe de la Universidad de Stanford situó los experimentos de Hiromitsu Nakauchi entre los avances más disruptivos del siglo. No se hablaba de teorías ni de hipótesis, se hablaba de tejidos, de órganos, de modelos de animales con sistemas humanos parcialmente funcionales, y la ciencia ya no era una promesa, era una herramienta. Nakauchi no dio entrevistas y tampoco acudió a los foros, siguió trabajando, pero algo en el ambiente había cambiado. Lo que antes era sospecha, ahora era tendencia. En China, Corea del Sur e incluso en Reino Unido, decenas de laboratorios empezaban a replicar sus técnicas. La puerta que Nakauchi estaba abriendo ahora estaba abierta de par en par. El dilema moral continuaba. ¿Qué porcentaje de ADN humano convierte a un cerdo en algo más que un cerdo? ¿Qué pasaría si por error o por ambición alguien cruzase la última frontera? Esto ya no era ciencia ficción, por eso blindó sus protocolos, por eso redujo sus publicaciones y por eso se quedó atrás en lo mediático. Aunque estuviera por delante en todo lo demás, sabía que su trabajo podía salvar miles de vidas, pero también que una sola decisión equivocada podía echarlo todo a perder. Mientras tanto, los trasplantes seguían dependiendo de listas, de accidentes y de donantes, de la muerte de unos para la vida de otros, una lotería cruel que Nakauchi se negaba a aceptar. En uno de sus informes internos escribió la siguiente frase: "No buscamos crear seres humanos, buscamos que los humanos puedan seguir siéndolo". A día de hoy, sus investigaciones continúan, completamente en silencio y sin cámaras que lo apunten, sin titulares en medios de comunicación. Pero con cada célula que se integra, con cada órgano que se perfila, se acerca un poco más a aquello que siempre persiguió: que nadie tenga que morir esperando lo que la ciencia ya podría haber ofrecido. Hiromitsu Nakauchi no se convirtió en símbolo, ni en mártir, ni tampoco en un ídolo. Pero si dentro de unos años alguien sobrevive gracias a un órgano cultivado en un animal, será en parte gracias a él, porque no todos los avances necesitan aplausos, algunos tan solo necesitan tiempo. Si esta historia te ha parecido increíble, espera a conocer la de Valery Legasov, un científico que también fue ignorado, que también fue silenciado y que también salvó miles de vidas con una única herramienta: su mente. Décadas después, todo su esfuerzo estuvo a punto de desaparecer cuando un dron ruso atravesó el sarcófago de Chernóbil. Haz clic en el vídeo que sale en pantalla para conocer la historia del hombre que evitó la desaparición de toda Europa.